su propia lengua, galés o Cymraeg. Así que espera ver si nos dan más lenguas escucharlo. Gareth Bale, jugador del Real Madrid, nació y se crió en Cardiff y este es su nuevo hogar en el centro de la ciudad. En 2016 jugó en la Champions con Gales y lograron clasificarse hasta semifinales. El deporte nacional de Gales es el rugby y el Principality Stadium, anteriormente conocido como Millennium Stadium, fue construido para la Copa del Mundo de Rugby en 1999 y será este año la sede de la final de Champions masculina aquí en Cardiff. Ahora nos encontramos en el Mercado Cubierto de Cardiff, situado en pleno centro de la ciudad. Fue inaugurado en 1891 y podéis encontrar fruta, verdura, pescado, libros, música y sobre todo, lo más importante, los deliciosos pastelitos galeses. ¿Queréis uno? El tiempo. En Cardiff, en junio, las temperaturas suelen estar entre los 11 y 19 grados. Cardiff, aún así, es una de las ciudades más lluviosas de Reino Unido, así que mejor estar preparado. Y al mal tiempo, buena cara. Nos encontramos en Brains, es el local más famoso de cerveza. Su variedad más popular es Brent S.A., pero nos podemos encontrar otras muchas como Bale Ale, nombrada así en honor al famoso jugador Gareth Bale. ¡Salud! Cardiff es conocida como la ciudad de las arcadas. Si sumamos la longitud de todas ellas, obtenemos alrededor de 800 metros, donde podremos encontrar un montón de tiendas, donde comprar infinidad de objetos completamente diferentes los unos de los otros. Y si después del partido tenéis hambre, no olvidéis pasaros por Caroline Street, también conocida como Chippy Lane. Aquí podéis encontrar todo tipo de comida rápida y en especial pollo al curry con patatas y arroz. Cardiff Bay es una vibrante zona marítima que ofrece una gran variedad de actividades de ocio, tiendas, bares y restaurantes. Aquí en esta plataforma se celebrará el 2 de junio también el Ultimate Champions Match, que reunirá a exjugadores de ambos equipos. Otra forma de llegar a Cardiff Bay es a través del barco, que se coge en Youth Park, cerca del castillo, pero durante la Champions League los barcos saldrán desde Taff Mid Stop, que se encuentra al otro lado de la calle, cerca del estadio.